Chiquillos, procesamiento mineral, fundición. En primera instancia hay que hacer una extracción de mineral, ¿ya? O extracción de material en la práctica. Y eso es una de las etapas principales del proceso minero. O sea, cuando uno ve la minería desde una lógica, ¿ya? Muchos piensan que solamente es sacar el mineral y llevarlo a una planta. Y en la práctica no es así. O sea, vamos a tener siempre una serie de procesos que en la práctica parte por todo lo que es la prospección, empezar a ver, o sea, exploraciones, prospecciones, ya después empezamos a hacer distintos análisis, básicamente se hace campaña de sondaje, se ve ya más o menos cuánto es lo que puede, una estimación del volumen y la ley de mineral, y luego ya empieza con todo lo que tiene relación con lo que es la construcción de una faena en sí. ¿Ya? Ahora, recuerden siempre que en una instancia vamos a tener lo que es la extracción, ¿ya? Luego tenemos que tener un transporte y luego un procesamiento, ya que depende del tipo de mineral, va a ser lixiviación o flotación. Y luego, dependiendo de cada uno de los productos, vamos a pasar directamente a una electroextensión o una fundición y después podemos pasar a una refinería para llegar a un cobre aún más puro, ¿ya? O sea, el proceso minero tiene esas características. Van a haber varios factores que siempre lo van a afectar de una forma u otra. Y siempre vamos a tener que tomar en cuenta que vamos a tener factores geográficos. En la práctica, eso también va a alterar desde el tipo de equipo, funcionamiento, rendimiento, combustible y otros elementos más importantes a tomar en consideración. Ahora, el proceso de fundición en sí es prácticamente uno de los procesos casi finales, más en el caso y más asociado a lo que es la minería del cobre, ¿ya? O sea, Chile en ese aspecto, lo que es el cobre en sí, se prácticamente hace todo el proceso de extracción completo, hasta procesamiento. Ahora, lo que son los subproductos o elementos más, en la práctica eso no lo hace muchas veces Chile. O sea, lo que es cableado o algunos artefactos no son de construcción propia. Ese era también como un tironcito leve de orejas. En la práctica, siempre el proceso de fundición no va a llegar un cobre a un alto porcentaje de pureza, sino que llega a este porcentaje. Ahora, cuando tenemos esta condición, en la práctica, después se va a refinería, y la refinería ya se eleva al 99,9%. En lo que es la refinación, el proceso de refinación consiste en qué cosa? En la obtención de los metales de un estado de pureza tal que están aptos para su transformación industrial. En este caso, los cátodos de cobre que van a tener este porcentaje de pureza. Ahora, esto es lo que sale de una fundición y esto es lo que sale de una refinería. Ahora, en este caso, en el caso chileno, de fundiciones tenemos las estatales, Podrillos, tenemos también Paipote, y la refinería que se encuentra en Ventana. No olvidar que uno de los residuos, uno de los contaminantes importantes que genera la minería en sí, en este caso fundiciones, es el famoso ácido sulfídrico, o sea, ácido sulfuroso, el cual se mezcla con ozono, pasa sulfúrico, y el sulfúrico con agua tenemos el ácido sulfúrico. Y ese, aunque se genere en fundiciones, también pasa nuevamente al proceso minero en el caso de la lixiviación, para también tomarlo en cuenta. Ahora, otro elemento importante son, dentro de los residuos mineros, son los tanques de relave. Dentro de los tres grupos principales de residuos mineros, vamos a tener siempre los tanques, los relaves en sí, la escoria y los ripios. Los ripios básicamente lixiviación, el relave viene básicamente producto de lo que corresponde a la flotación, y la escoria viene de lo que es un proceso de fundición, ¿ya? Eso siempre asociado a lo que es la minería del cobre, insto en eso, ¿ya? La minería del hierro tiene otras características muy distintas en muchos aspectos de esto. O sea, básicamente el procesamiento, porque el proceso minero, de lo que es la perforación, lo que es el carguillo de pozos, y todos esos elementos van a ser temas en común entre ambos tipos de minería. Sin embargo, van a haber siempre diferencias y sutilezas entre ambos procesos, para poder tomarlo en cuenta. Ahora, en la práctica, siempre vamos a tener una situación así. Bueno, el reglamento de seguridad minera, cuando uno también empieza de igual forma a revisar quizás muchas guías técnicas de manejo de relaves, va siempre a especificar o clasificar los distintos tipos de tanques de relave. El que tenemos acá nosotros es básicamente un muro de contención, ¿ya?
en el cual tenemos unas aguas, que las aguas, la parte superficial siempre va a ser más cara, y a medida que va bajando y va estando con los sólidos finos, va a ser mucho más oscura, ¿ya? Y acá en la práctica el fondo es como un limo, es básicamente un talco muy mojado, en el cual si uno lo toca, se adhiere muy fácilmente a la piel y mancha muy fácil la ropa, ¿ya? Y eso es uno de los elementos así que cuesta un poco extraer de la ropa, bajo ese punto de vista. Ahora, esto de acá es como una de las estructuras que es como más utilizadas de una forma u otra en lo que respecta a lo que son tranques de relave. Ahora, cuando uno ve eso, acá tenemos, por ejemplo, un tranque de relave real, ya que no es una ficción ni nada. Y si uno se da cuenta, aparece un poco de vegetación en la zona de acá, ¿ya? Y tenemos en el fondo todo un sector verdío, ¿ya? Ahora, lo principal de este tipo de tranque de relave es que de una forma u otra, si está el relave y tenemos población al lado, siempre hay que estar considerando la colocación de mallas perimetrales, vegetación, y estarlos humectando de manera constante, ¿ya? Para poder evitar quizás algún problema. Ahora, esto es un tipo de tranque de relave, ¿ya? Que en la práctica está mismo construido, o esta sección del muro, está también construido con el mismo relave. Hay ciertas faenas en las cuales existe esta situación, pero esto de acá se construye con un material distinto, con un material de empréstito, un material que en el fondo va a cumplir con ciertas características geomecánicas. Y también la instalación de esto implica, por ejemplo, la colocación de membranas de HDP, un reforzamiento en la corona y reforzamiento de las zonas medias. Razón motivo porque se ocurre para poder evitar, por ejemplo, la generación de alguna emergencia, básicamente porque el muro pueda ceder y pueda salir o venir todo el material hacia abajo, y eso ya ocasionaría un problema bastante serio. En la práctica tenemos, por ejemplo, una opción B, que es construcción de muro resistente con parte del mismo relave. Ahora, esta opción corresponde a tratar los relaves provenientes de la planta de manera de separar la fracción gruesa, que en este caso tenemos las arenas, y la fracción fina, que son los limos, ¿ya? Y lo que hacen muchas veces, van separando con una especie de ciclón, por diferencia y por gravedad, van dejando lo más grueso en esta sección, y en otros lugares se va dejando como especies de piscinas la parte o la fracción líquida, ¿ya? En algunas plantas hacen también un reciclaje del agua, o sea, esta agua por tratamiento para nuevamente inyectarla al proceso. Razón motivo, el uso de agua es bastante grande y también este es un recurso bastante escaso. Ahora, para poder utilizar la primera como material para la construcción del muro perimetral, en este caso que es la parte gruesa, y descargar la segunda a la cubeta de embalse. O sea, en este caso tenemos un muro que puede ser muy similar a esto, ¿ya? Y que se construye básicamente con la parte más gruesa y la parte más fina, o los sólidos finos, y el agua pasa a una segunda piscina. Ahora, lo importante de esto es que cuando se considera esa construcción, esto también va a tener una vida útil, ¿ya? Muchas faenas mineras, cuando tienen que hacer un plan de cierre, lo que hacen es todo lo que es parte de la construcción de las galerías, la van rellenando con material estéril, con el mismo estéril que han sacado, y si se autoriza, también pueden ser rellenos con una sección de relaves, netamente para poder tratar de llevar todo a una condición. O sea, eso es también lo que la misma ley permite, o sea, no es un tema de capricho que uno quiera. O sea, en el fondo nosotros podemos hacer netamente lo que la ley nos permite hacer, ¿ya? Ahora, nosotros podemos hacer cosas positivas que estén en la ley, sí, lo podemos hacer, pero no podemos hacer nada que sea bajo un límite legal, para así evitarnos, ¿cómo se llama?, ciertos problemas. Ahora, en la práctica, la pulpa tratada y enviada hacia los depósitos que los contengan es separada por el sistema de los ciclones. O sea, las lamas, que en el fondo es como la pulpa mucho más delgadita, más líquida, va a un estanque, ¿ya? Y tiene que ubicarse siempre a una cota más bajo. ¿Para qué motivo? Para aprovechar también la fuerza de la gravedad. O sea, si lo hacemos de manera distinta, vamos a empezar a generar una mayor uso de energía, porque esto básicamente funciona con bombas. Y las bombas en este punto no funcionan con combustible, funcionan con energía eléctrica.
Ahora, se ubica bajo la cota de la superficie, es decir, semienterrado. Por otro lado, las arenas gruesas que son depositadas sobre la superficie son 75% sólidos, por lo que con dicha acción se minimizan los riesgos latentes de poder existir en el lugar. Ahora, lo importante de esto es que siempre el material dentro de los muros de contención, cuando se construye con el mismo clave, sea de forma tal que en la base tenga una cantidad muy fina, razón muy algo muy fino, muy inestable, con el mismo peso, va a tender a ceder. Y eso, a la larga, nos genera más problemas que beneficios. Bueno, vamos a tener siempre, dentro de un sector crítico, en la, dentro del proceso o dentro del manejo de un tanque de relaves, vamos a tener ciertas características provenientes en sí del manejo del relave, y también características dentro de la operación del manejo del relave. O sea, una son las características físicas de las que tenga en sí el relave, y otro es cómo este se va operando. Ahora, en función de ambos, va a también depender la consecuencia que pueda haber. Hay un caso en Chile, el siglo pasado, de un accidente que ocurrió, o sea, más que un accidente, fue un temblor muy fuerte, y se dio un tanque de relaves. Esto creo que fue en el Melón, por la quinta región. ¿Ya? De ahí que muchas veces se le ponga bastante atención a las características de esto. Y cada vez todas estas secciones siempre se ubiquen lejos o lo más lejano posible de distintos centros urbanos para poder minimizar la ocurrencia o minimizar la consecuencia. Ahora, tenemos también los que son los famosos escurrimientos y los colapsos. Y en la práctica es cuando, por ejemplo, la cantidad de material que se va agregando acá no se hace de manera uniforme, se hace en un solo lado. Por lo tanto, es como muy similar a cuando quizás uno esté preparando mezcla, ya porque en el caso el relave es como un poco más grueso muchas veces que el mismo cemento que uno compra. Y si uno empieza a cargar más, por ejemplo, cuando uno está preparando mezcla, va a tender siempre a caer. Por lo tanto, a nosotros también que nos obliga la ley a tener que mantener ciertas características para poder tratar de evitar los escurrimientos y los colapsos. Y eso es básicamente cómo se puede lograr haciendo un manejo adecuado de esto. O sea, muchas veces incluso lo que hacen los mismos tanques de relave van drenando una cantidad de agua, y si la cantidad de agua tiene características que se pueden permitir un uso paralelo, se puede muchas veces utilizar hasta como agua de uso industrial para poder regar caminos. Eso también es un tema muy importante. Ahora, siempre que nosotros tengamos un escurrimiento y un colapso, ¿ya? Y en la práctica, estos siempre tienen, ¿cómo se llama?, que darse aviso al Servicio Nacional de Geología y Minería, ¿ya? Porque dentro del plan de manejo de los relaves, ellos también tienen competencia directa. Hay que evitar ciertos tipos de sanciones o multas. Ahora, siempre que tengamos eso, un tanque de relaves, vamos a tener también ciertas posibles emergencias. Y cuando uno ve emergencia, uno siempre tiene que ver un antes, un durante y un después. Ahora, dentro del antes es tratar siempre de monitorear de mejor forma un tanque a la vez. Siempre es lo más adecuado. Y ahí lo que uno hace muchas veces, si tienen trabajadores o tienen trabajo, que en el fondo del mes no para de trabajar, siempre uno asigna visitas diarias o visitas cada ciertas horas a ciertos sectores más críticos de un tanque a la vez. ¿Para qué? Para poder evitar o poder detectar una emergencia lo más pronto posible. Bueno, desde la perspectiva de la gestión de emergencia, entre más rápido se detecte una, más fácil se puede, más rápido se puede controlar. Netamente eso, chiquillos. Ahora, siempre la gestión de emergencia viene un antes, que cómo nos preparamos nosotros, un durante, que cómo vamos a actuar durante la emergencia, para que ésta pueda ser controlada de mejor forma, y un después, que ya cuando la emergencia ocurrió, ¿qué es lo que tenemos que empezar a hacer? Bueno, entre el antes y un durante siempre hay que darle el aviso respectivo al servicio, y si tenemos accidentado, también articular un plan de emergencia para poder responder a dicha situación. Ahora, siempre nunca olvidar que hay que verificar de manera constante cómo se encuentra el muro de tanque relave. Dar aviso si de presentarse anomalías que ya el terreno empieza a colapsar mucho o hay mucha caída de material, y tratar de reparar y volver a verificar. Básicamente reparar todo lo que tenga relación con el uso de bombas, con las mangueras si están rotas, con los ciclones para poder separar el relave en la fracción gruesa y la fracción más fina, ver si el agua que se está captando va a una piscina, entre otros elementos.
Y también ver si, por ejemplo, la piscina ya está colapsando o se está llenando muy rápido. Y eso también hay que tomarlo en cuenta. ¿Ya? O sea, muchas veces uno cuando ve el tema de emergencias, lo ve netamente desde el punto de vista de la operación en sí, pero no ve, por ejemplo, lo asociado quizás a un tanque o al manejo de los relaves. Ahora, yo siempre lo explico esto por un motivo. Siempre el trabajo en las plantas o en las concentradoras es más fácil y habitual de lo que uno piensa. Y los relaves uno siempre los ve en todas partes. De hecho, uno se pasea por Copiapó y en varios sectores hay relaves, al igual que en Andacoya. Ahora, nosotros también podemos tener tipo de emergencia y alguna condición. Bueno, un tipo de emergencia como cuál: falla del muro del tanque con vaciamiento relave, arrastre relave, filtración de agua de relave. Lo ideal es que el agua se vaya utilizando en el mismo sistema para ir, por ejemplo, humectando y evitando que el relave salga disperso. Y levantamiento, arrastre de material fino. Ya como tenemos épocas de mucho calor, eh, él se evapora mucho más rápido y también empieza a pasar un proceso en paralelo, que en el fondo vamos a facilitar el arrastre de material, para poder también tomarlo en consideración. Ahora, la actuación ante emergencia quizás no es muy distinta en cuanto a una emergencia que pueda, por ejemplo, pasar a personas, ¿ya? En este caso la debemos detectar, dar aviso a la jefatura respectiva, actuar según la emergencia, ya que la forma en que uno debe actuar por cada tipo de emergencias no va a ser la misma. Eso también para poder tomarlo bastante en cuenta. Luego, a verificar las medidas para tratar de que esto no ocurra y las medidas para poder ir paliando la emergencia en sí. Y luego también dar avisos a los distintos servicios. Bueno, siempre uno tiene que poner especial atención a lo que es la rotura, la filtración, desmoronamiento, desplazamiento y liquefacción, que en la práctica el terreno se vuelve un poco más liviano y empieza a ser más rápido. Ahora, esto de acá no es muy distinto de lo que puede ser, por ejemplo, pasar con un depósito estéril, ¿ya? Va a tener muchas veces como características o puntos en común para tomarlo en cuenta, ¿ya? Para que también no lo dejen de lado. Chiquillos, esto ha sido la materia en sí y ahora vamos a empezar a trabajar con lo que corresponde a parte de lo que es carguido, ya lo que tenga más relación con lo que es los tipos de equipo. Chiquillos, así que voy a hacer un cambio de cámara, un poquito, y vamos a... Eso que tenemos ahí. Chiquillos, si empezamos a sacar un par de cositas. Cuando nosotros empezamos a hablar de equipo minero, ya de una forma u otra, ya, vamos a tener distintos tipos de equipos. Los equipos siempre, lo que más se utilizan para labores de carguío, ¿ya? O sea, carguío en el fondo, es cuando nosotros ya ejecutamos tronadura y queremos sacar material para empezar a procesarlo. Ya. Las labores de carguío, en algunas faenas, van a tener características siempre bien similares y pueden también variar. Estas variaciones vienen también asociadas siempre a los famosos, por ejemplo, métodos de explotación, ya que eso es un tema también asociado. O sea, el método que yo tenga me va a decir directamente, y mi plan de explotación también, mejor en paralelo ambos, me va a decir cuál va a ser el proceso que yo voy a utilizar. Ahora, dentro de mi experiencia, siempre me tocó ver que la extracción de mineral era de la siguiente forma: si iba al lugar, se tronaba, se retiraba el material, que esa era la labor de carguío, y se llevaba a un punto de carguío interno de mina, a un camión, y este lo llevaba al exterior. ¿Para qué? Para hacer una descarga y quizás una limpieza, o también una disminución en el tamaño del material, para poder cumplir con ciertas características, ¿ya? Ahora, cuando nosotros empezamos a hablar de equipos de carguío, el equipo de carguío como por autonomacia, o el que más siempre se va a utilizar en minería, es el que tenemos acá, un cargador frontal, ¿ya? Recuerden que todos estos equipos siempre, hemos dicho, están en un tamaño 1:16. O sea, si esto yo lo multiplico por 16 veces, voy a tener el tamaño real de un equipo. Ahora, cuando yo tomo un equipo y lo coloco con una persona,
ya uno empieza también de una forma u otra a ver las dimensiones de un equipo y puede ver también sus características, ¿ya? Ahora, si nos damos cuenta, en la práctica, esta es la relación de un equipo con un cargador frontal. Ahora, este es un cargador frontal estándar, que es uno de los que más se utiliza, ¿ya? Va a tener características que lo puede diferenciar, por ejemplo, de este, por supuesto, ¿ya? Básicamente, en primera instancia, es el tamaño. Si se dan cuenta, este prácticamente es un poco menos de la mitad del largo y un poco más alto y más bajo. Ahora, ¿eso va a producir diferencias? Sí, va a producir diferencias. Básicamente, en la percepción del operador del entorno. Es un punto muy importante a tomar en cuenta. Ahora, una diferencia es el tamaño. Y una diferencia también viene a ser el tipo de balde. Este balde, si ustedes lo ven, es un balde liso. ¿Ya? No es un balde dentado. Por lo tanto, va a tener un propósito. En cambio, este tipo de balde, si ustedes lo empiezan a ver, es un balde dentado, donde en este sector tenemos las calzas, que es lo que está acá, y la sección de acá son las punteras. Esto se consideran los elementos de desgaste. Y estos elementos también pueden ser cambiados o pueden ser reparados. Ahora, la diferencia entre un balde liso y un balde dentado es el propósito también. Cuando nosotros tenemos un balde liso, en la práctica esto me va a poder servir para poder hacer limpieza de un área. En cambio, un balde tipo dentado es básicamente para poder hacer carguío. ¿Carguío a qué cosa? Carguío de un material a una tolva de un camión, o carguío, por ejemplo, a un buzón de carga, en el caso que tengamos una planta que produce una planta de flotación, o también poder preparar las pilas en el caso que tengamos un proceso de lixiviación. O sea, de ahí que estos equipos se utilicen en maneras bastante amplias, ¿ya? Y en gran parte de lo que es el proceso minero. Ahora, otro punto importante es cuando uno categoriza los equipos. ¿Ya? Acá vamos a tener siempre equipos de operación, que por sus características va a poder permitir hacer un carguío en volúmenes más considerables, y vamos a tener también estos equipos más pequeños, que en la práctica se van a considerar equipos de apoyo. Básicamente porque me van a poder permitir que la operación pueda mantener una continuidad. Básicamente limpiando las áreas, quizás arreglando accesos, entre otras actividades. Ahora, ¿por qué eso es importante a considerar? Porque estos equipos son pequeños, ¿ya? Requieren un uso de energía, lógicamente. Todos estos equipos funcionan a combustión, y básicamente combustión con petróleo. Pero el tamaño permite una movilidad bastante amplia, ¿ya? Es muy similar, por ejemplo, cuando tenemos este equipo, el que tenemos acá, ya que en la práctica puede ser muy similar a lo que produce una horquilla. Sin embargo, con este equipo, si se le coloca un balde, ¿ya? ¿Para qué? Para que la persona pueda estar trabajando encima, y un balde que tenga una altura superior a la parte media del cuerpo, con el objetivo de que la persona, cuando pierda la estabilidad, no caiga, sino que quede contenida. Se puede utilizar, por ejemplo, para labores de minería subterránea, como poder, por ejemplo, ver temas de acuñadura, ¿ya? Y uno dice, pero ¿y estos equipos por qué siempre se utilizan para contextos así cuando son pequeños? Básicamente porque estos dan altura. De hecho, tú puedes seguir aumentando la altura de esto, básicamente en la altura del brazo y la extensión del brazo. Y permite, como son equipos pequeños, permite una movilidad e ingreso a varias áreas, ¿ya? Ahora, como este equipo va a ayudar, por ejemplo, a ver temas de acuñadura, o quizás ver un tema de malla en cierta zona de traspaso, o por ejemplo ir revisando las mallas, o cuando se coloca la malla puede colocar los pernos para anclar la malla, se consideran equipos de apoyo, porque en la práctica permite que la operación continúe, pero no trabaja directamente en la operación. Y eso es un tema importante a diferenciar a los equipos por también sus propósitos, ¿ya? O sea, no participa en operación, pero sin esto el equipo, o sea sin la acción u operación de estos equipos, la operación minera o el proceso operativo muchas veces quizás no se puede realizar de mejor forma.
Lo que sí muchas veces nosotros tenemos que tener bastante claro, los equipos de por sí van a implicar ciertos riesgos por sí mismos, o de una forma más sencilla. Los equipos, por lo general, van a tener peligros en común, ¿ya? Cuando hacen una actividad propia. Y estos peligros también pueden muchas veces ir cambiando o ir mutando cuando se le agregan distintas actividades. Esa actividad va también a depender de una condición quizás del ambiente de trabajo. Se los digo así porque de una forma u otra estos tres equipos tienen un factor en común. Están diseñados para trabajar en áreas donde no hay mayor intervención de equipos y mayor intervención de personas. Producto de que, cuando uno empieza a verlo detalladamente, estos equipos chiquillos son copias fieles a lo real. Si uno empieza a verlo, en toda la sección que estos tengan, estos tienen una característica o un punto en común los tres. Que este y este no poseen espejos. Por lo tanto, hay un riesgo en común, una condición que van a tener los tres equipos en la misma instancia, que es básicamente los puntos ciegos. O sea, cualquier persona que se sitúe en la parte trasera de ambos equipos no va a ser visualizado muy fácil por la persona, por el operador. Y el otro punto importante es que a la altura de la cabeza, bueno, esto prácticamente es como equivalente a que la persona esté sentada un poquito más alto de su altura. Va a tener un punto sedante bastante bueno. Pero la persona que está acá, su punto de visión recién va a ser unos buenos metros más adelante de la cabina. En la práctica, unos 4 o 6 metros más allá de la cabina. Por lo tanto, va a tener también una serie de puntos ciegos en esta zona. Ya, básicamente un poco quizás más adelante de lo que es la cabina o en la proximidad del balde. Se los digo así bien franco, chiquillos, porque esas son una de las falencias que más ocurren en relación con estos equipos. Y lo otro es no tomar en cuenta el tamaño del equipo, como lo que tenemos acá. Razón motivo, este equipo de acá podrá, por ejemplo, cargar de buena manera una tolva de un camión. Chicos, ¿qué creen ustedes? ¿O se quedaría corto? Si está sobre una base podría ser. ¿Ya? ¿Y la estabilidad de la base? Claro, por ejemplo, si fuera una base de tierra, me imagino, como puerto ¿Ya? seco que le llaman. ¿Ya? Me Una imagino que pequeña ahí podría plataforma, ser. por ejemplo. Claro, ¿Sí? pero obviamente de un material que sea estabilizado, que tenga una suficiente superficie, densidad y todo. No algo así, una superficie que sea endeble, que esté construida. Me imagino que ahí no. Sí. Mira, lo que hacen muchos lugares, habilitan zonas de carguío, ¿ya? Eso se da mucho en el contexto de cuando tengo una planta de proceso y tengo un buzón. Ahora, lo que dice Rodrigo tiene mucha lógica, por si acaso, no es algo que está diciendo de una manera descabellada. Ahora, si uno hace el ejercicio, por ejemplo, de tratar de cargar un camión con este cargador, con el cargador que tengo acá, y de hecho, hagámoslo, ¿ya? Veamos qué es lo que pasa y qué es lo que sucede. Ya. Este chiquillo es un camión tolva, que es como el camión como por autonomacia que uno siempre ve. Ahora, este camión tiene una característica que yo también, por ejemplo, lo puedo extender o agregar una tolva. El paso, chiquillo, denme un segundito, por favor. Si ustedes se dan cuenta, acá tengo una tolva, ¿ya? Que viene a ser o cumplir la función de un acoplado. Por lo tanto, ¿qué va a suceder en este aspecto? Que el vehículo va a poder transportar el doble de capacidad. Pero, ¿qué va a implicar eso también? Que va a transportar más masa, va a tener que también requerir un mayor gasto energético, o sea, va a tener un consumo mayor de combustible. ¿Esto se da? Sí, esto es una situación real.
¿Ya? La próxima semana voy a tratar de colocar la mesa en una posición tal de poder trabajarlo bien y que ustedes lo puedan apreciar en magnitud. Porque, si se dan cuenta, va a ser bastante largo. ¿Ya? Ahora, la conducción de esto con un acoplado implica riesgos distintos, riesgos diferentes, para poder considerarlo. Pero volvamos un poquito a lo que es el carguido con este cargador. O sea, con este cargador, ¿cómo se llama? Con este cargador frontal. Si uno hace el ejercicio de llevarlo y bajo, va a pasar esto. Va a quedar enganchado. No sale. Ahora, lo ideal sería de manera tal que esto pudiese llegar y descargar. Pero no es tan sencillo porque aún haciendo ese ejercicio, de igual forma, prácticamente va a estar rozando unos centímetros o va a rozar directamente la tolva. Por lo tanto, este cargador me va a servir para hacer esta labor, así como está esto, con la misma superficie de trabajo. No, profe. No. En ese contexto, podríamos hacer lo que nos dijo recién Rodrigo, de ver la opción de que si las características lo permiten, una pequeña rampa. ¿Para qué? Para poder en el fondo llegar y hacer el respectivo carguido. Eso se puede hacer, sí, pero bajo ciertas condiciones y ciertas restricciones. En ese aspecto no hay que ser más papista que el Papa, como es un dicho. Sin embargo, si esto está mal diseñado, puede ocurrir una consecuencia no menor. Entonces, de ahí la importancia de siempre estimar los equipos respectivos. Ahora, una cosa también a considerar cuando se están definiendo los equipos para el tema de carguido es el tamaño del balde. Mayor tamaño del balde, chiquillos, ¿qué implicaría para nosotros? ¿O qué creen ustedes que implicaría? ¿Cómo, profe? ¿Qué implica un mayor tamaño del balde? Una mayor fuerza a ejercer. Ya, uno, ¿no? Pero desde el punto de vista del carguido, menos, Más capacidad de carga, lógicamente. ¿no es cierto? Pero Y si ¿Tania? ¿Perdón? no, menos visual también puede ser, no sé. Ya, es que mira, saquemos lógica. Este es un balde, este tipo de balde, y acá tenemos otro tipo de cargador frontal. Menos ciclo de carga, ¿Qué cosa? que lo va a cargar más rápido. No va a dar- Exactamente. Porque en el fondo tenemos un tamaño mayor, por lógica, vamos a requerir menos tiempo y menos la utilización de menos baldes. O sea, menos en el fondo cargar en menor cantidad, porque esto ya va a tener una cantidad considerable. Y eso en la práctica, que nos va a agilizar a nosotros el proceso de carguío, uno, y si el proceso de carguío es más corto, ya vamos a tener un ahorro en todo lo que implica los tiempos de trabajo en sí. O sea, hay un tiempo que quizás no se va a poder minimizar, que es el tiempo que demora en llegar o en trasladarse un equipo de un punto a otro. Pero si uno lo que puede hacer es tratar de trabajar que los tiempos sean los menores posibles. Y si uno empieza a ver este tipo de cargador, ¿ya? En este caso de una marca Lear, ¿ya? Es prácticamente un poquito más corto que en comparación con el camión Tolva, ¿ya? Ahora, si uno empieza a ver los riesgos de esto y esto tiene riesgos completamente distintos a esto. Completamente, ¿ya? Para poder tomarlo en cuenta. Y los riesgos de este, en comparación con un equipo de apoyo o con otro cargador frontal, también va a tener diferencias, ¿ya? Pero eso, chiquillos, conversemos un poquito, complementemos un poco la próxima semana, porque ya algo de riesgo hemos conversado. Ahora, lo importante de entender esto es que cuando este equipo quiera hacer la labor de carguillo, va a quedar esta figura. O sea, va a quedar esta altura y va a quedar la tolva. Si ustedes se percatan, chiquillos, esto es como lo más adecuado. Ahora, porque parezca paradójico, está bien.
este balde es mucho más grande, va a poder permitir un llenado de esto más rápido. Pero hay que también tener ciertas nociones, o como digo yo, ciertos cuidados, que en la práctica no se haga de gran altura, sino que la descarga se haga de altura baja, ¿ya? Y lo más lento posible. ¿Para qué? Para evitar que la carga de muy altura y muy rápido sacuda la tolva, ¿ya? Porque lamentablemente no todos los conductores tienen la regla de que cuando esto se esté cargando, salir del vehículo. Ya vamos a tener ciertas condiciones que pueden generar una cantidad importante de riesgo de tipo ergonómico. Y eso también es lo importante de poder evitar. Chicos, entonces, la próxima semana vamos a continuar también viendo excavadora y bulldozer, ¿ya? Y vamos a ver otras dinámicas más con esto, porque me interesa para que ustedes vean que la selección de equipos en estos contextos no es llegar, chiquillos, y colocar cualquier equipo. Hay que ver primero que todo los volúmenes, lo que van manejando y ciertas condiciones de la operación también y del área de trabajo. ¿Para qué? Para poder seleccionar los equipos de mejor forma y poder hacer un trabajo más óptimo. Chicos, consulta de mi persona para con ustedes. ¿Tienen ustedes alguna duda o consulta que les pueda quedar? Profesor, ¿Sí, Rodrigo? caso del cargador frontal, el último que mostró, el más grande, en ese caso, las cuñas del camión deberían ser diferentes. Sí, ¿Sí? sí, porque fíjate el tamaño de rueda. Esta es la rueda del camión. Uh-huh. Es básicamente 1,5 veces esto, este tipo de neumático. Como esto, multiplicado por 1,4, 1,5 el tamaño. Ahora, una cuña chica es prácticamente equivalente a que tú no le coloques ninguna cuña a esto. ¿Ya? Siempre la cuña, Rodrigo, tiene que ser proporcional al tamaño de la rueda. Siempre. Ya, pero por ejemplo, yo le preguntaba por el caso del camión, al recibir más peso, ahí las cuñas deberían ser más grandes. No necesariamente. Ya. No necesariamente. O sea, lo que implica esto, que la cantidad de veces que este cargador va de un punto de acopio, saca material y lo lleva acá, van a ser más reducidas. O sea, por ejemplo, 8 con otro cargador, con esto pueden llegar a ser 3, 4 veces. Lo que sí importa es que la velocidad con que esto lo haga, ¿ya? Y en ese caso, muchas veces, en algunas faenas me tocó ver que no solamente habían cuñas para los camiones, sino que cuando habían zonas habilitadas para lo que es el carguío, lo que pasa es que hay ciertas faenas que tú ves que por su característica tienen estaciones de carguío. O sea que el material lo sacan de mina, lo llevan a un punto y después de ese punto lo van recolectando y llevando a los distintos camiones, ¿ya? Y de hecho tú vas viendo que hay un camión estacionado que está haciendo una labor de carguío para transportarlo y más atrás viene otro y viene otro y viene otro. Eso se ve mucho en ciertas faenas de la cuarta región, por ejemplo. Y cuando tú tienes estaciones de carguío, el lugar físicamente está adaptado para aquello. Y como uno lo ve, en la sección donde están las ruedas, hay una especie como de cavidad. Entonces, cuando el camión se estaciona, se siente, ¿ya? Y la única forma del vehículo poder desplazarlo es que el conductor encienda el vehículo, ¿ya? Lo prenda y salga por los propios medios. No va a haber como una especie de movimiento por algún tipo de accidente. Ya, entiendo. Ahí vamos a tener esas variaciones. Lamentablemente no es como una receta fija, Rodrigo. Cada empresa lo va viendo de acuerdo a sus características. Claro. Incluso muchas veces donde hay problemas asociados a los camiones, quizás no es si el camión en sí, sino que a los camiones, por ejemplo, y a las pendientes. Hay veces que uno tiene a veces como la pelea con la línea de supervisión o de operación en sí por las cargas de esto. Porque hay una lógica, si este vehículo está cargado completo, voy a requerir menos camiones, ¿no es cierto? Sí. Pero este equipo cargado full va a poder responder bien. No. No, de ningún punto de vista. Incluso es más, la carga también debe ser rasa. Debe estar encarpado igual, ¿cierto? Si pasa por zona urbana. Exactamente. La ley de accidente del trabajo.
La ley de tránsito estipula de que todo vehículo de carga en cual la carga pueda, por ejemplo, dispersarse o caer y afectar, por ejemplo, a otro vehículo o al ambiente, debe estar encarpado. Entonces, de una forma u otra, igual te da como una especie de colocar la carpa, ¿ya? Y tampoco llevarlo cargado completo, porque esto tiene que subir, tiene que bajar, tiene que frenar, por ejemplo, y eso va a alterar de una forma u otra la reacción típica del vehículo. Ahora, cuando uno ve la conducción en sí, hay que entender algo, que es la famosa, por ejemplo, distancia de frenado. O sea, tú ves algo y tú empiezas a frenar. Tú no frenas de inmediato. Mientras tú vas pisando el freno, el vehículo sigue desplazando. Eso tiene una lógica. O sea, un vehículo normal a 100 kilómetros por hora, desde que empieza a frenar hasta que el vehículo se detiene, son algo así como 70 y 100 metros, que va a depender de la velocidad. Pero este vehículo, bajando, cargado, no son 70 metros. Estamos hablando de 400 metros fácil. Claro. Entonces hay temitas con eso, ¿ya? Es importante muchas veces. El tema de lo que es transporte en carretera no solamente se va a regir en algunos aspectos por la ley por el reglamento de seguridad minera, sino que este vehículo, al estar en carretera, pasa a ser un vehículo común y silvestre, un camión común y silvestre. Por lógica, tiene que cumplir también con la ley de tránsito. No hay nada que hacer ahí. Ahí tenemos que hacerlo sí o sí. Yo siempre invito a tomarle lógica y tratar de ver los parámetros de seguridad o lo que estipula el fabricante en todas estas cosas, porque no sé por qué motivo muchas veces tienden a utilizarse los equipos para lo que no están siendo diseñados. Bueno, eso genera riesgo adquirido. Es como yo siempre el ejemplo que coloco, que muchas empresas necesitan equipos de levantar cosas pequeñas quizás, y a los cargadores le van soldando, por ejemplo, en el balde le soldan argollas. No sé si, por ejemplo, hay que levantar neumáticos, cosas así, pasan por los neumáticos unas cadenas y después las firman acá. ¿Y qué van haciendo con el equipo? Van arrastrando cosas de un punto a otro. Claro, dice, es que un cargador, perfecto, pero un cargador que es para cargar material en su balde, en esto de acá, no como un equipo de levante, porque eso es otra cosa. Implica que el equipo se está forzando y no se está utilizando para lo que está siendo diseñado. Y bajo esa lógica, la respuesta del equipo es distinta. ¿Ya? O sea, eso es como la perspectiva que uno le da, pero eso siempre tiene que llegarse también a quedar bien establecido dentro de distintos procedimientos. O sea, chiquillos, miren, para los que trabajan en minería, independientemente si son expertos en prevención o técnicos en mina, ustedes siempre se van a regir por el reglamento de seguridad minera. Y el reglamento de seguridad minera, dentro de sus parámetros, estipula que todos los trabajos que impliquen operación y conducción de equipo, vehículos livianos, equipo pesado, tiene que regirse por un procedimiento general de conducción, tener capacitaciones, tener los psicosensométricos, las inducciones, las pruebas y las certificaciones. O sea, el mismo reglamento también es bastante estricto en lo que tú debes tener como requisitos a la hora de poder conducir o operar equipos. Y eso es una realidad, Rodrigo, o sea, eso es así. Y en ese aspecto, cuando aplican, por ejemplo, el psicosensométrico, es un psicosensométrico mucho más riguroso que el de la municipalidad. O sea, es el de la municipalidad un poco más complejo, más un test psicológico, para ver realmente cuál es tu actitud y tu percepción del riesgo en temas de conducción, por ejemplo. Ahora, hay un tips, pero que quizás no todos lo saben. Si yo, por ejemplo, voy a hacer labores de perforación, para eso yo necesito un psicosensométrico, chiquillos. ¿Qué creen ustedes? ¿Necesito o no necesito? Yo me imagino que sí. Igual, Sí, profe. Me imagino que sí. sí, se necesita. Porque el psicosensométrico es para la conducción y operación de equipo. Y un equipo de perforación se opera. Entonces, bajo esa lógica, debiese, ¿cómo se llama?, tener eso.
tener también un psicosensométrico riguroso. Entonces, ese es el punto, que las condiciones y los elementos y la acción en temas de seguridad no responden netamente también por controlar un riesgo, sino que también responden para poder cumplir con las leyes. Y ese aspecto, chiquillo, del reglamento de seguridad minera es bastante completo y considera muchos aspectos que no lo considera necesariamente, ¿cómo decirlo? No considera necesariamente otros parámetros que otras leyes no consideran. En ese aspecto vamos a tener diferencias. Chiquillos, ¿tienen ustedes alguna otra consulta que puedan tener? No, profe, por mi parte no. No, ¿No? gracias por la explicación. Ya. Chicos, esperen, antes no se me arranquen antes de que termine de grabar, por favor. ¿Ya? Antes, para ver un temita, proponerles también una cosa.